Una vez más te saludo, muy buenas noches, soy el pastor Daniel Alcántara, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera del Arco. Un privilegio estar juntos, a los que nos están visitando o ingresando por primera o segunda vez, como también a nuestra familia ya del Arco. Quiero hacerte recordar un principio espiritual. Una iglesia fuerte no es un templo lleno. Una iglesia fuerte es aquella comunidad que ama a Dios sobre todas las cosas y que a pesar de las dificultades o las circunstancias se mantiene en fe en todo tiempo. Esa es una iglesia fuerte, no una iglesia que puede llenarse domingo tras domingo, semana tras semana, porque muchas iglesias pueden hacerlo, pero de repente no hay una fe sostenida en medio de la crisis. Así es que yo te animo que mantengas firme tus fundamentos en la bendita palabra de Dios, que tu confianza sea fresca en la palabra de Dios y que el Señor siga hablando a nuestros corazones de lo que Él desea instruirnos. Así es que acompáñame en unas palabras de oración, por favor, para iniciar. Te voy a pedir que me acompañes en unas palabras de oración. Señor, en esta noche te damos gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque eres bueno y bueno en gran manera. Tú, Señor, has permanecido fiel al lado de tu iglesia y vas a seguir fiel con nosotros. Hoy queremos, Señor, una vez más abrir el libro de los Salmos para que nos instruyas, para que nos guíes, para que avives nuestros corazones, Señor. Que ese fuego que está en nuestro corazón sea avivado y no, Señor, sea apagado por las circunstancias o las crisis. Sé tú ministrándonos con tu poder y con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo no sé con quién estarás ahí a tu lado, pero dale un abrazo a tu familiar, quizás es tu esposo, tus hijos, dale un abrazo, bendícele en el nombre de Dios. Dile, Dios quiere hablarnos hoy en particular. Así es que bendice a la persona que está a tu costado y estemos listos entonces para escuchar una reflexión. Sepa que esto no es una prédica, esto no es un culto, esto es un tiempo de reflexión donde nosotros podemos meditar en casa e incluso donde después de que un servidor hable, ustedes pueden plantearse preguntas y ayudarse ahí a responderlas, como también terminar orando de una manera especial como familia. Así es que vamos al Salmo capítulo 100. Salmos capítulo 100. Como el salmo es corto, yo lo voy a leer, ¿sí? ¿Te parece? Yo voy a leer este salmo y tú me acompañas ahí en tu Biblia en casa. Salmo 100 lleva como título Exhortación a la gratitud. Exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendita sea la palabra de Dios. Y precisamente este salmo, igual que el que leímos el martes, es un salmo que se canta en las iglesias, ¿sí? Y yo recuerdo en mi infancia y mis padres cuando me instruían en la palabra de Dios, cantábamos este salmo. Así es que si tú lo sabes en casa, cántalo conmigo. Lo vamos a recordar. No tenemos música, pero tenemos un corazón que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y está dispuesto también a adorarle al Señor en medio de las crisis. Acuérdese que Dios nos ha llamado a ser adoradores en todo tiempo, ¿sí? A ver si lo recuerdo bien, este salmo que lleva el título precisamente Cantad alegres a Dios. Algo así, si no mal lo recuerdo. Me acompaña a su casa, dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con gratitud. Entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza, alabable y bendecir su nombre. Qué hermoso salmo. No se olvide que los salmos precisamente era el himnario del pueblo de Dios. Ellos a través de los salmos presentaban su adoración y le cantaban al Dios vivo. Este salmo se canta con mucha frecuencia en las iglesias y yo creo que con mucha razón, porque dicen los judíos que se compuso para ser precisamente cantado durante las ofrendas de acción de gracias. Es decir, mientras que ellos caminaban hacia el altar o caminaban hacia cuando presentaban sus ofrendas, cantaban precisamente este Salmo 100. Y en todos los servicios religiosos, sea una asamblea, que lo hemos dejado, no hemos dejado de reunirnos de esa manera, sea en familia o sea en privado, debemos acudir a Dios con respeto, porque es nuestra autoridad, es nuestro Dios, pero también con alegría y con gratitud. No todo el tiempo es quebrantarnos, es gemir y llorar ante su presencia. Hay momentos de gozo, hay momentos de alegría, porque su paz sobrepasa cualquier momento de crisis. Tenemos el privilegio, amado hermano, de adorarle al Señor. Ese es nuestro privilegio como su pueblo. Podemos tener audiencia ante el Rey. No nos olvidemos de esos privilegios que tenemos. A veces las circunstancias no nos permiten mirar hacia arriba y estamos mirando alrededor, pero olvidamos que tenemos audiencia ante el Rey por medio de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. Qué hermoso salmo que que ubica nuestro corazón como debe ser ofrecido delante del Señor. Mire cómo inicia este salmo. Dice, cantad alegres a Dios. Es decir, cuando cantamos, cuando nuestra voz sale de lo que hay en el corazón, entonces tiene que ser con alegría en todo tiempo. Y limita a quienes deben hacerlo. Dice, habitantes de toda la tierra. Amado, ¿te has puesto a pensar que en medio de esta crisis hay gente que ama a Dios y le está adorando en Perú, pero hay gente también que le ama a Dios y está adorándole en China, y está adorándole en Australia, y está adorándole en la India, y está adorándole en Estados Unidos, y está adorándole en Chile y en Brasil, etcétera? Es entonces cuando nuestro canto se une y llega como olor agradable delante de Dios. No es el único mandato que Dios nos da. También el versículo 2 dice, servirle a Jehová con alegría. Amado, con cierta tristeza lo digo, parece que algunos cristianos creen que solo se puede servir al Señor en el templo. Es decir, como ya no podemos reunirnos domingo tras domingo, como ya no podemos reunirnos quizás los miércoles de oración o el día que te tocaba reunirte con tu grupo de iglesia para orar, entonces ya hemos dejado de servirle al Señor. Y simplemente nos sentamos atrás de una computadora o atrás de un celular o atrás de un iPad y somos simples oidores. Pero, amado, nada ni nadie nos debe limitar para servirle al Señor. Una de las cosas que me encanta ahora de mi amada Iglesia del Arco es que nos estamos uniendo, nos estamos reagrupando en medio de la crisis y estamos sirviéndole al Señor. Entonces los músicos graban en sus casas, los cantantes graban en sus casas, unen, lo mandan al equipo de trabajo para que lo edite y ellos lo editan y el domingo sale en nuestros cultos. ¡Qué hermoso! Los pastores estamos predicando desde nuestras casas, enviamos el video, otras personas que están en producción se unen para hacer el trabajo también y salir dando los anuncios, etcétera. ¿Cómo Dios nos permite servirle desde nuestra casa? Amado, no te olvides que el Dios del templo es el mismo Dios de nuestra casa. Que el Dios al cual yo adoraba allá es el mismo Dios que tengo que adorar aquí. Que la presencia majestuosa, soberana de Dios que estaba allá en el templo, y cuando decíamos uno mayor que el templo está aquí, ese mayor también está en nuestros hogares y también se deleita cuando nuestro labio le adora por lo que hay en el corazón. Venid, dice el pasaje, versículo 2, venid ante su presencia
con regocijo. Regocijo es una alegría desbordante, es saber que todo va a salir bien, es entender que de repente, tal cual un niño que está pasando por el patio del colegio y ve a aquellos compañeritos que siempre lo fastidian y él tiene que pasar por en medio de ellos, entonces tiene temor, pero mira hacia adelante y ve a su padre llegar. Y su padre se para firmemente para mirarlo a su hijo y le dice, ven. Entonces el hijo, con la seguridad de que el padre está ahí mirándolo al padre, entonces, ¿qué hace el hijo? Camina con toda seguridad, sin importarle el que está a su derecha y su izquierda. Amado, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Y este mandato nos habla acerca de que hay personas, hay incluso creyentes en este tiempo que no están reconociendo la majestuosidad y el poder de Dios aún en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen amén en su casa por esto? Dios sigue siendo Dios. Dios es el Dios de la pandemia. Dios es el Dios de la vida. Aún es el Dios de nuestra muerte. Porque para nosotros, cuando viene la muerte, hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que el versículo 3 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En este versículo 3, eso nos está explicando. David nos llama a reconocer que solo Jehová es Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? De muchas maneras. Yo reconozco que Jehová es Dios cuando leo su palabra. Yo reconozco que Jehová es Dios cuando le adoro a través de las alabanzas. Yo reconozco que Jehová es Dios cuando me sujeto a sus principios. Yo reconozco que Jehová es Dios cuando ofrendo, cuando diezmo. Yo reconozco que Jehová es Dios cuando sigo sus lineamientos para saber cómo comportarme como esposo o cómo comportarme como pastor, etc. Cuando nuestro corazón le adora, cuando aceptamos su autoridad en todos los detalles de nuestra vida, entonces hay una real adoración al Señor. Adoración no solo es cantar, la adoración es el corazón ofrecido de muchas formas. Cuando mis manos dan al necesitado, es un corazón que se ofrece en gratitud. Cuando mis labios cantan al Señor, es un corazón que se ofrece porque reconozco quién es Él. Cuando nuestro amor se hace práctico a través de nuestros labios, de nuestras manos, entonces a Dios le agrada su pueblo como le está adorando. Muchas personas vivían como si ellos, o viven como si ellos fueran el centro de su propio mundo. Por eso que el versículo 3, aquí David nos hace recordar y nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Por eso es que cuando uno dice, yo voy a forjar mi futuro, yo voy a forjar mi destino, cuán equivocados podemos estar. Esa mentalidad de pensar de que yo soy el centro de mi propia vida nos lleva al orgullo, a la avaricia y por último a la idolatría. Y se pierde todo al final porque se pierde toda esperanza. Sin embargo, cuando reconocemos que Dios es nuestro creador y nuestro proveedor, entonces vamos a descansar en el Señor y vamos a descansar de la manera correcta. Amado, viene el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahora, ¿quién hace esto? Mira el final del versículo 3. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, el dulce pastor está esperando por su redil que venga hacia él ante su voz. Él está golpeando la vara y el cayado en el piso. Nos llama por nuestro nombre. Entonces espera que su redil venga hacia él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y hay que adorarle con todo el corazón. Amado, en medio de estas circunstancias, ¿ha dejado de alabar al Señor? ¿Le era más fácil adorarle el domingo cuando había teclado, cuando había batería, cuando había guitarra o un bajo y buenas voces cantando delante? ¿Le era más fácil adorarle al Señor así? Porque si eso está sucediendo en nuestras vidas, entonces es probable que hemos tenido un encuentro con la iglesia o con el templo, pero no un encuentro con el Cristo vivo. Porque cuando he tenido un encuentro con Cristo, donde esté, mi alma anhela estar con Él. Porque donde vaya, hay adoración en mis labios. Este salmo nos exhorta a que nosotros
a recordar que la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, y que luego nosotros podemos adorarle con acción de gracias y con palabras de alabanza. Qué hermoso salmo. Su verdad es por todas las generaciones. Amado, hay siglo tras siglo, la bendita palabra de Dios nos sigue guiando. Guió a nuestros antepasados cuando fundaron la iglesia, la tuya, la nuestra o cualquier iglesia, pero Dios sigue guiando año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo. Él sigue siendo Dios y Él sigue guiando a su iglesia. Yo le pregunto, ¿usted se ha puesto a pensar en las características de los verbos de este salmo? ¿Se ha puesto a pensar un momento en eso? ¿Se ha puesto a pensar que estos verbos nos están invitando a una celebración de la bondad de Dios? Todos los verbos que encontramos aquí son mandamientos, no son consejos, son mandamientos. Miren la forma en que están escritos. Versículo 1, cantad. Es un imperativo, un mandato. Versículo 2, servid, venid. Versículo 3, reconoced. Versículo 4, entrad, alabadle, bendecid. ¿Se da cuenta? Todos ellos son mandamientos que el Señor nos está animando a hacerlo delante de su presencia. Y el salmista aquí nos está invitando a que nos detengamos a pensar un momento en nuestra existencia. Y como somos limitados, necesitamos tener esa real intimidad con el Dios del universo. Pero que no solamente lo reconozcamos como el Dios del universo, sino también como el Dios de mi vida. Una cosa es saber de que hay un Dios y otra cosa es hablar de mi Dios. Satanás y los demonios saben que Dios existe. Hasta pueden hablar de Dios. Amado, necesitamos intimar con Dios en toda circunstancia, buena o mala. Mira, en tiempos buenos, yo me siento con mi esposa en la mesa, conversamos, compartimos y oramos. En tiempos malos, sentamos en la mesa, compartimos, conversamos y oramos. Así es una relación con Dios. No debemos dejar de hablar con Él. No debemos dejar de conversar con Él y de buscar su presencia. Aquí el salmista nos está haciendo partícipe de una realidad que trasciende lo terrenal. Es algo mucho más que lo que nosotros podemos pensar. Meditar en la grandeza de Dios, en cómo Él se ha revelado a través de sus escrituras, amado hermano, es un privilegio. Es un privilegio. El salmista confía que solo detenerse para hacer este ejercicio va a producir en nosotros un aire festivo con abundancia de alegría, regocijo, gratitud, alabanza y declaraciones de la bondad de Dios. Amados, nos hemos cansado ya de todas las noticias que están dando vuelta alrededor de lo mismo. Pero, amado, no te canses de las noticias espirituales que tenemos en la bendita palabra de Dios. Hay tanto que el Señor tiene para nosotros y Él desea seguir mostrándonos lo que su palabra tiene para regalarnos. Piense un momento en cuál es nuestra realidad. Piense un momento. Mire, Él creó los cielos. Nosotros lo disfrutamos. Él hizo el aire. Nosotros lo respiramos. Él proveyó la comida, nosotros la degustamos. Él nos regaló amigos, nosotros los atesoramos. Él nos dio sueños, nosotros los soñamos. Él nos otorgó dones, nosotros los usamos. Él nos concedió un ministerio, nosotros lo realizamos. Él proveyó una familia, nosotros lo administramos. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Porque yo no he dejado de congregar. Sigo unido a la iglesia porque soy parte de la iglesia. Porque no he dejado de tener un alimento sobre mi mesa. Porque no he dejado de respirar. Y aún cuando todo eso se acabe, amado hermano, y cuando tenga que pasar por el umbral de la muerte, como lo vengo diciendo muchas veces, para mí es el mayor milagro que se puede dar en la vida. Descansar en los brazos de Dios y estar cara a cara con el Señor. Si dejáramos
que su Espíritu, que el Espíritu Santo nos guiara en este ejercicio, nuestra lista va a ser interminable y vamos a empezar a adorarle al Señor por muchos motivos. Amado hermano, nuestras oraciones, ¿de qué están cargadas? Yo te pregunto, quizás ahora, actualmente, nuestras oraciones están cargadas de peticiones y de esto y lo otro, y pienso en mí y en mi familia, y que Dios me provea, y que Dios me dé, y que Dios esto, pero para mí, y para mí, y para mí, y para los míos. Pero nos hemos olvidado de bendecir su nombre. Nos hemos olvidado de engrandecer su nombre. Cuán importante es para nosotros que estamos preocupados en los quehaceres del día a día, detenernos un momento y darle gracias al Señor, celebrar las multifacéticas manifestaciones de la bondad de Dios. Qué bueno, el gozo y la gratitud son el gran antídoto contra la desesperación. Se está desesperando por lo que está pasando, adórele al Señor. Vaya a su azotea, cántele al Señor, abra los salmos y empiece a cantarle al Señor a viva voz, para que el Señor empiece a refrescar su espíritu. Por esta razón, el salmista nos anima a que nos unamos al espíritu de festejo de los que son parte del pueblo de Dios, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amado, yo estoy y sigo aprendiendo a creerle al Señor en todas sus promesas. No ha fallado a ninguna de sus promesas. ¿Por qué nos fallaría ahora? El Señor está en medio de nosotros. El Señor nos llama a confiar. Y el Señor está esperando ese granito de fe en nosotros, de saber que Él tiene todo bajo control. Amado hermano, ya voy terminando. Cuando nota que su estado de ánimo está decayendo y que la depresión está al acecho, porque esto es natural hoy que estamos casi encerrados en nuestras casas, donde nuestro cuerpo físico, donde nuestro lado emocional se está afectando y que de repente estamos entrando en lucha los unos con los otros y no solamente estamos peleando con los que de esta tierra, sino también estamos peleando con el Señor. Puede ser que la depresión está al acecho. Ese es el momento preciso para entrar por las puertas en gratitud al Señor. Alguien me dijo, pastor, ¿pero dónde está Dios? Si solamente tengo arroz y papa y nada más. Yo le decía, agradezca a Dios porque tiene arroz y papa. Porque hay gente que no tiene nada para comer. Pastor, pero no tengo ni colchón, solamente un piso. Agradezca a Dios que tiene un piso y un techo donde podamos ser cobijados. Amado, solamente en tiempos de crisis es cuando aprendemos plenamente a confiar en las promesas de Dios. Yo le aseguro que si empieza a tener usted depresión, si esto está al acecho, si su ánimo se está decayendo, adórele al Señor. Y yo le voy a asegurar que la voluntad de Dios es que usted lo adore y que Él se manifieste. Sus emociones poco a poco se irán disipando, tranquilizando. Esas ofensas se irán tranquilizando a un rincón de su alma. Y si usted persiste en adorarle al Señor, le aseguro que todo ello se va a esfumar y que vendrá un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene del corazón de Dios. Eventualmente aún su cuerpo no va a querer dejar quizás de pensar en esto o en aquello o en sentirse deprimido, etc. Amado, permítame hacerle una pregunta. Si usted sabe, si usted y yo fuéramos soldados de un mismo ejército, aunque lo somos, y sabemos que en esta tierra vamos a tener 10 batallas. Mira, sabemos que vamos a tener 10 batallas en esta guerra, pero que también la historia está escrita y que la batalla número 10 vamos a salir triunfantes y triunfantes hasta el final. Yo le pregunto, ¿se preocuparía demasiado? Quizás en la tercera, en la cuarta o en la quinta vamos a ser derrotados de una u otra manera. Pero confiemos, porque la victoria es segura cuando estamos en Cristo Jesús. No será la misma persona que antes, cuando en lugar de permitir que sus emociones lo controlen, permita que sea el Espíritu Santo que controle su vida,
que controle sus decisiones, que sus labios sean guiados por el Espíritu de Dios, que sus manos sean guiadas por el Espíritu de Dios y que aprendamos no solamente a confiar, sino a descansar en las promesas de Dios. Termino con esto. Estamos ahora en nuestras casas y no hemos dejado de congregar. Estamos en nuestras casas y no hemos dejado de adorarle. Estamos en nuestras casas y no hemos dejado de servirle. Estamos en nuestras casas y no hemos dejado de orar. Estamos en nuestras casas y no hemos dejado de leer la palabra. Amado, no ha cambiado mucho. Aunque ya se escribe una nueva historia y al parecer el mundo será distinto después de todo esto, amado, podemos aún tener una relación íntima con Dios, descansar en Él y esperar en Él. Que Él es el Dios que siempre llega a tiempo. Yo sé que hay una frase que dicen Dios tarda pero nunca olvida. Falso, falso. Dios siempre llega a tiempo. Estoy preparando el mensaje para el día domingo y de eso hablo también. ¿Recuerdas el caso cuando Jesús llegó para ver a Lázaro? Y las hermanas de Lázaro, Marta y María, le dijeron, si hubieras venido antes, si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiese muerto. ¿Recuerdas? Ellas hablaban de un tiempo terrenal, pero Jesús llegó en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios. Hizo un milagro que no solamente transformó la vida de Lázaro, sino también de todos aquellos judíos que estaban en la casa acompañando a Marta y María, porque los siguieron hasta el sepulcro y vieron la gloria de Dios. Amados, esperemos en Dios, descansemos en Dios, y mientras Él vuelve por su iglesia, que nosotros nos encuentre preparados como el Salmo 100, cantándole, sirviéndole, reconociendo su majestuosidad, alabándole y bendiciendo su santo nombre.